de la asociación cada 3 meses, creo que sale, pero ella no trabaja en la asociación, sino que es freelance como periodista, es la que publica, organiza el magazine. Y también tenemos la suerte de contar con Dick, que es miembro destacado de la asociación, por si acaso también surge temas pues, que él quiera puntualizar, que él quiera concretar, ¿no? Sí. Yo creo que lo primero, ¿no?, que tenemos que hacer, que es obligado, es un pequeño recorrido histórico, ¿no?, desde el año 71 en que Gertrude Postman, ¿no?, es una médica que ayudó a morir a su madre anciana, ciega, con una vida muy, muy deteriorada, y fue juzgada en el año 73, le impuso una condena simbólica. En ese mismo año 73, fijaros que estamos hablando de hace 48 años, se funda la Asociación Holandesa para la Eutanasia Voluntaria, ¿no?, para la aceptación de la eutanasia voluntaria. Posteriormente, bueno, luego lo veremos cómo cambia de nombre y por qué, ¿no? Desde entonces, esta asociación ha estado trabajando por esta aceptación hasta que 28 años después del caso Postma, que bueno, durante estos 28 años en los Países Bajos ha habido todo un proceso muy interesante en el cual la sociedad civil, tanto los profesionales desde la medicina, la judicatura, como la sociedad organizada alrededor de la asociación para la aceptación de la eutanasia voluntaria, la NVV, pues fueron como escalando, ¿no?, pasando peldaños, ¿no?, con jurisprudencia, con normas, con trabajos de investigación sobre la situación, las decisiones al final de la vida, hasta que en el año 2001 se aprueba la Ley de Terminación de la Vida a petición propia y del suicidio asistido, ¿no? La situación para nosotros, desde luego en todo el mundo, tanto Países Bajos, coincide que en el año 2002, cuando entra en vigor la ley, Bélgica también aprueba su ley. Entonces, bueno, estos dos países tan cercanos, en el caso de la eutanasia, digamos que los belgas se han aprovechado, como estamos haciendo nosotros ahora, de todo el camino recorrido en Países Bajos, ¿no?, sobre reflexión, sobre cómo regularlo, sobre garantías, sobre las peticiones, y ambos países, tanto Bélgica como Países Bajos, son para nosotros el faro que nos guía, ¿no?, que nos ha guiado durante este tiempo y que nos va a seguir guiando durante los próximos años para que la eutanasia sea un derecho real. En España hemos tenido un gran avance, ¿no?, como está haciendo también Portugal, para que haya una ley. Ahora hay una segunda parte de la que hablaremos y es cómo se aplica la ley, ¿no? Por repasar un poco para que veáis, aunque ya lo conocéis la mayoría de los que estáis viendo esto, ¿no? La ley establece unos requisitos de cuidado y esmero profesional. Lógicamente se basa en la voluntariedad de la persona, ¿no?, que es voluntaria, bien meditada, que ha llegado al convencimiento de que el paciente, el médico, tiene que llegar al convencimiento de que el sufrimiento del paciente es insoportable y sin esperanzas de mejora, que se le ha informado de qué perspectivas de futuro, del pronóstico, que no existe ninguna otra solución razonable para la situación en que se encuentra, y luego hay que consultar con un médico independiente, que en ese sentido es igual que la ley española, y finalmente que es la eutanasia o el suicidio asistido se lleva a cabo con el máximo cuidado y esmero profesional, es decir, que no basta con morir, sino que hay que morir bien, ¿no?, que la muerte sea aceptable, ¿no? Los casos, aunque se ha criticado mucho, ¿no?, de una manera, muchas veces se comete la trampa de coger una anécdota, un caso especialmente conflictivo de una persona joven, de unos hermanos ciegos, de una chica, una mujer con autismo, y se generaliza, ¿no? Se convierte la anécdota en una categoría y eso es desenfocar la realidad, ¿no? La realidad es que el 91% de los casos de eutanasia, ¿no?, en el año 2019, que es la última estadística que yo he consultado, hubo 6.361 casos,
el 64% tenía cáncer incurable, o sea, el 91% eran enfermos terminales, un 64%, 2/3 prácticamente, un cáncer incurable. Luego había enfermedades del sistema nervioso como la esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson avanzado, esclerosis múltiple avanzada, insuficiencia de órganos cardíacas, pulmonares, varias patologías, un 2,5% de demencia, ¿no? Luego hablaremos sobre esto porque es interesante, algo que la ley española se ha dejado fuera y es el sufrimiento de origen psicológico. Una vez más, estamos viendo cómo los locos, las personas con un trastorno mental son discriminados, se quedan en los márgenes, ¿no? Por miedo al conflicto. Está claro que son casos muy difíciles, pero bueno, en el 19 fueron 68 casos que suponen el 1%, es decir, son la excepción dentro de la excepción, pero merecen nuestra atención y merece que le demos vueltas a qué es lo que está pasando con estas personas y con su sufrimiento, ¿no? Luego, pluripatologías propias de la vejez, la inmensa mayoría, más del 70%, tenían más de 90 años, y luego otras enfermedades, ¿no? Es muy llamativo, y eso creo que es una cosa a imitar importante, que el 80% de los fallecimientos se produjo en el domicilio. Ese 80%, un 83% atendidos por el médico de familia, por el médico de atención primaria. ¿Por qué es importante? Porque da una idea de cuál es el contexto real de la eutanasia. Es una decisión íntima en una relación de confianza con tu médico de familia, con tu médico de cabecera, al que muchas veces conoces desde hace años y que vas gestionando con él. Él te va acompañando hasta el momento en que tú decidas si cumples todos los requisitos, ¿no? Entonces, para lanzaros la primera pregunta, ¿no? ¿Qué papel ha tenido la NVV en la sociedad de los Países Bajos en la regulación de la eutanasia? ¿Creéis que la regulación en el año 2001 fortaleció la organización o la debilitó? ¿Qué nos podéis decir sobre esto? No creo que lo debilitó, porque desde el 2001 hay una ley, pero no quiere decir de que con eso la lucha se terminó, porque la ley se tiene que poner en realidad. Y sobre eso, y para eso lucha el NFFE, decimos nosotros, ustedes dicen UCORTA, lo hacen lo está haciendo cada día. La ley, el texto de la ley es muy abierto. Solamente se trata de un sufrimiento sin fin, sin recuperación, sin remedio, voluntario, un par de cosas más. Son 6 exigencias que la ley pone al médico, no al paciente, sino al médico. Pero en ese terreno puede haber mucha discusión, y cada médico que tiene que ver con eso, tiene que hacer tiene que tomar su responsabilidad en eso también. Y sobre eso hay mucha discusión, hay mucho debate en plan individual, pero también en plan sociedad. Y en ese sentido, el NFFE está cada día ocupada con eso, con proteger los límites de la ley y preocuparse de que la amplitud que la ley da, los médicos lo toman también. O sea, que no ponen la ley más chica, más estrecha de lo que realmente es. Y para eso están cada día desde en 1973, cuando se empezó con la asociación, y desde el 2001 todavía están
con eso y en el buró, en la oficina, trabajan unos 20 personas, ¿sí? 30 personas que están con eso todo el día, con organizar actividades en el país para dar información, mucha información, de tener contactos con políticos, con otras organizaciones, con hablar con mucha gente individual sobre su testamento vital, por ejemplo. Entonces, no es así que desde la ley empezó, el FFE no tiene nada que hacer. Al contrario, diría. ¿Estás de acuerdo, Dick? Sí. Heb je al gezegd dat we 172.000 leden hebben? Y tenemos 172.000 miembros, o sea que es una causa que todavía está muy dentro del corazón de mucha gente. Si tomas sois nuestra hermana mayor, la organización que envidia a toda Europa, ¿no? Que nos gustaría ser como la MVV, ¿no? ¿Cuántos tiene el DMD? DMD tiene 7.000 socios. 7.000, sí. Bueno, de 172.000 a 7.000, pues hay un recorrido que nos queda mucho todavía por caminar, ¿no? También es verdad que las sociedades del sur de Europa, a las personas no están tan comprometidas con los movimientos sociales, ¿no? La democracia, bueno, pues se va haciendo poquito a poco, ¿no? Y en eso vamos con un poco de retraso, ¿no? Nosotros tenemos claro que a partir de ahora, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo en 3 líneas. Una es la difusión de la sociedad, que las personas conozcan su derecho, ¿no? A la eutanasia. La segunda es la formación de los profesionales, porque hay muchos profesionales que ven esto como algo muy ajeno, algo extraño, algo difícil, y hay que trabajar sobre ello. Y el tercero, que es sobre lo que os quiero preguntar, es una red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo práctica que respalde al profesional, que le resuelva sus dudas, que le ofrezca también una formación un poco más especial si la necesita, ¿no? E incluso que pueda tener una especie de agenda de médicos consultores cuando los casos no acaban de gestionarse porque las personas no encuentran al profesional que acepte su solicitud, personas que reúnen los requisitos, ¿no? Y entonces hemos visto que, por un lado, a diferencia de Bélgica, ¿no? Está el grupo STEM, ¿no? El grupo promovido por el Colegio de Médicos, ¿no? De apoyo y consulta a la eutanasia, y luego, como un elemento muy interesante, el Centro de Expertos de Eutanasia, ¿no? Que se ha cambiado el nombre recientemente, ¿no? Sí. ¿Qué papel juegan en la ley de eutanasia? ¿Cómo se organizan y qué papel juegan en el derecho a morir en Países Bajos? Tengo que diferenciar 2 cosas, entonces. Tenemos lo que se llama el SCEN Arts, y SCEN es de consejo independiente. La ley exige de que sobre un requisito, no, un ruego, una solicitud de eutanasia, lo tenés que hacer a un médico, y después el médico tiene que pedir una segunda opinión independiente. Para esa segunda opinión se ha restablecido una organización que se llama SCEN, y los SCEN médicos son médicos que están profesionales en dar un consejo independiente sobre la solicitud que ha hecho una persona. Eso es una
una entidad. La otra entidad es el Expertisecentrum Euthanasie, el centro de expertos de eutanasia, que es una organización que fue iniciado por el NFFE, porque el NFFE vio que hay médicos que tienen muchas dudas, incertidumbres, miedos también, como para dar eutanasia, y el resultado es que una persona enferma que quiere tener la eutanasia no lo puede tener. Y para eso el NFFE son 2000, a ver, Dick, welke jaar was het ook weer? 2012. Ja, Ja, 2012. ja. En 2012 empezaron con esa sociedad, y su única tarea es dar una consejo y en efecto es juzgar sobre la solicitud de eutanasia que hace una persona que entonces su propio médico de cabeza no lo quiere dar. Y el Expertisecentrum, de vez en cuando, ellos tienen como 50 teams de médicos e enfermeras que van a la casa de la gente. Por eso se cambió el nombre también, porque en el principio tenía un nombre como si fuera un lugar donde... Sí, clínica al final de la vida, sí. Y eso no fue así, era muy rápido después cuando empezó, se dieron cuenta de que en efecto la gente quería tener la eutanasia en su casa y no ir a un lugar. Entonces se cambió el nombre. Pero esos teams de expertos van a la casa de gente, hablan con ellos y juzgan si ellos, si se puede hacer la eutanasia, si se puede dar la eutanasia. Y no es que ellos hacen cosas distintas a lo que hacen los médicos o otros médicos, porque ellos van exactamente dentro de la ley, no hacen nada especial. Es que solamente son mucho más experimentados, lo hacen muchas veces, saben mucho del tema, es lo único que hacen, no es que hacen otras, que tienen no sé cuántos pacientes, por ejemplo. Entonces están muy especializados y por eso tienen mucha expertos, son expertos, ¿no? Por Claro. eso, y en ese sentido, ese centro, en el principio, los médicos, digamos, la comunidad de los médicos, los veían un poco no los confiaban mucho, pensaban de que ellos iban a hacer cosas fuera de la ley, y eso no es así. Y ahora, justamente hace poco hemos tenido un artículo sobre eso también, de que realmente hay bastante autoridad y respeto para ellos, porque hacen su trabajo con mucho amor, cariño, empatía, con mucho conocimiento, entendimiento de la gente, y les puede ayudar. Y pueden ayudar también a los médicos, porque imagínate que tenés que dar eutanasia a alguien, que no es fácil tampoco. Entonces ellos les pueden ayudar a un médico también para hacerlo y para hablar con la persona y darle confianza, ¿no? Autoconfianza. Claro. Eso son las tareas, digamos, de ambas esas organizaciones, sí. Sí. En 2019 hubo un caso que estuvimos muy atentos, ¿no? Un juicio por una señora con una demencia que había escrito en su testamento vital
era un testamento vital un poco confuso, ¿no? Porque era contradictorio, que no quería vivir en una residencia y que no quería vivir con demencia. Entonces, en presencia de su marido y de su hijo, pues una médica la ayudó a morir. Es verdad que él, en la demencia hay una situación paradójica, ¿no? Y es que la persona ya no recuerda que quería morir, ¿no? Y esto hace que las cosas se compliquen enormemente, ¿no? El caso es que la fiscalía estuvo muy agresiva, muy beligerante contra los médicos, como lanzando mensajes de sospecha sobre que había abusos, que no se controlaba bien, que la ley se estaba aplicando de cualquier manera, ¿no? ¿Pensáis? Afortunadamente todo se aclaró, afortunadamente se impuso la sensatez, y este caso se cerró y se absolvió a la médica que estaba acusada. ¿Pensáis que la eutanasia está en peligro en Países Bajos? No, el caso fue muy difícil, más que nada para la médica, porque realmente durante 4 años estuvo con esa nube negra sobre su cabeza. Ella se jubiló y después tuvo 4 años de eso, del juicio arriba de su cabeza, que bueno, fue muy duro para ella. Y en ese sentido hay mucha gente que está muy enojada sobre eso, ¿no? Los que están a favor de la eutanasia. Al fin y al cabo, el Corte Supremo dijo de que tenía razón, que lo podía haber hecho, que hizo las cosas dentro de la ley, que el testamento vital que ella había escrito anterior fue suficiente. Otra cosa, antes de darle la eutanasia, le dio un somnífero para que se duerma y para que no se resista. Y eso también el Corte Supremo dijo es aceptable eso en esa situación. Entonces, en efecto, se aclaró la ley. Eso fue también el objetivo del juicio, el proceso judicial. De la persona que lo hizo el juicio, del Estado, digamos, no sé cómo se llama eso. Sí, la Fiscalía. La Fiscalía. Eso fue la idea de la Fiscalía también. Quería aclarar la ley, quería crear jurisprudencia. Y en ese sentido fue un éxito porque lo tiene ahora. Y en efecto afirmó lo que el NFFE y lo que otros en favor de la eutanasia ya sabían, y se puede dentro de la ley. Y esto fue afirmado. En ese sentido está bien. Al otro lado, por el hecho de que había mucho rumor alrededor del caso y que una médica estuvo 4 años pendiente de un juicio, eso podría haber dado también a médicos un miedo, como diciendo, y sí, si yo lo hago y mi caso llega al juicio y 4 años, ¿qué hago? Mejor que digo no y lo dejo a otra persona. Entonces, por un lado, es muy bien porque el Corte Supremo en efecto afirmó lo que el NFF y otros dijeron siempre, sí se puede, pero también seguro que hay médicos que han obtenido miedo por eso. Entonces va a dos lados, digamos. Claro, una de las cosas buenas, ¿no?, de este juicio, por sacar algo bueno, ¿no?, es que se puso en valor el testamento vital, ¿no?, que cobró
bastante importancia, ¿no? Ojo que esto no es una tontería, que de aquí puede depender que se respete tu voluntad o que no se haga, si no lo has dejado firmado y claro en tu documento, ¿no? Después habéis iniciado con una campaña importante, ¿no? Para promover el testamento vital, ¿no? ¿Cómo habéis hecho esto? Bueno, eso es una cosa que el NFFE lo hace ya hace muchos años, realmente. Tenemos reuniones en todo el país y muy regularmente, donde el público que está interesado en el tema o que tiene preguntas sobre su testamento vital puede venir a un lugar. Hay muchos lugares en el país donde voluntarios del NFFE ayudan a gente. Y hasta lo pueden hacer, lo hacemos también vía internet ahora, lo hacemos digital. El NFFE tiene también ejemplos del testamento vital donde tú mismo puedas escribir lo que quieras, escribir las condiciones en las cuales tu vida ya no es soportable, digamos. Entonces, el NFFE ha hecho hace mucho tiempo ya siempre todo tipo de apoyo y ayuda como para este testamento vital. Entonces, una acción o una cosa, una campaña especial no lo hicimos, pero siempre, cada tanto también le damos mucha énfasis al tema. Claro, pero viendo las cifras, ¿no? Concretamente en 2019, de los 162 casos que hubo por demencia, solamente 2 eran casos en los cuales tenían una demencia avanzada y se hizo en base a lo que decía su testamento vital. En España, tal y como se ha regulado, no está claro que una persona con una demencia leve va a depender caso por caso, ¿no? Pensamos que sí, que irán entrando poco a poco, pero sí que está bastante claro que en el momento en que no te puedas expresar, que equivale a una demencia moderada o grave, la persona tendrá derecho a morir como ha dejado por escrito. ¿Por qué crees que hay esta desproporción, ¿no? De 162 casos, solamente 2 demencia avanzada, la inmensa mayoría personas que sí que se pueden expresar? Es porque es muy, 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 muy difícil. Es una cuestión muy, muy, muy difícil. Primero, tiene un par de aspectos. Te digo un par que me entran así en la cabeza. Una de las cosas es que cuando estás en el camino a la muerte, tus ideas sobre qué es soportable para ti y qué ya no es realmente nada aceptable, van cambiando. Tal vez ahora, pensando en la muerte, decís, mira, cuando alguien me tiene que ayudar a ir al baño, ya eso ya es el colmo para mí. Si esa situación existe, yo no quiero vivir más, yo quiero tener eutanasia. Tal vez cuando llega a esta situación, no te importa y ya no es nada, te gusta tomar tu cafecito y hacer una caminata afuera y no querer morir para nada. O sea que las ideas sobre cuando la vida es insoportable y cuando el sufrimiento es demasiado grande, van cambiando. Y esa experiencia lo saben, por supuesto, todos los médicos, porque lo ven cada tanto también en su práctica, de que la gente es así. Entonces, eso es una cosa. La otra cosa es que una persona ya no es consciente de su mismo. Entonces, se olvida de que
algún día ha dicho de que, no, que se quiere morir a tal y tal, en tal situación. Tal vez todo lo que antes le gustaba, ahora no le gusta más, o al revés. Dick ha dado el ejemplo una vez de una persona, un señor que siempre le gustaba tomar su vinito. Era anti-alcohol cuando era con posmentes, pero cuando se hizo demente, le gustaba tomar vino. Estaba muy contento con eso. Y ahí tenés la discusión. ¿A quién me refiero en mi actuar? ¿A la persona que fue, pero que ya no existe más? ¿O a la persona que está ahora aquí, adelante mío, en su sillón, tomando su vinito y gozando de la vida? Y eso. Y después, tercer aspecto, un médico tiene que, es muy cruel de decirlo, pero tiene que matar a esa persona que está contento tomando su vinito porque dijo en algún pasado de que se quiere morir cuando está en la casa de ancianos con un sanitario en su culito, porque bueno, eso como, no sé cómo se llama. Un pañal, sí, con un pañal. Entonces para un médico es muy difícil también, y en los médicos hubo, en el caso sobre lo cual estás hablando ahora, de la médica y la señora demente, 450 médicos suscribieron una noticia diciendo: nosotros no vamos a matar a una persona que no es consciente y que no sabe de lo que pasa, de que no sabe que quiere morir. Bueno, por eso es tan difícil. Daarom is de uitspraak van de Hoge Raad ook zo belangrijk. Dat je het niet meer hoeft te vragen. Ja, y eso también dice el juzgado del Corte Supremo. En ese sentido es tan importante también porque dijo de que el médico no tiene que preguntar al último momento una vez más: ¿usted quiere morirse o no? Que no es necesario, porque esa persona ya no existe más, esa persona ya no es una persona, digamos, es otra persona. Entonces eso también fue muy importante del juzgado del Supremo. Sí, nosotros tenemos claro que es complejo, porque esa persona ha perdido su personalidad en el camino y muchas veces es irreconocible, una situación que es extremadamente dolorosa para sus seres queridos, ¿no? No hay nada más doloroso para la pareja cuando dice: es que no sabe quién soy, es que no es consciente del amor que le doy, no es solamente que no sea capaz de dar amor porque está desorientada en persona, en tiempo, en espacio, es que ni siquiera reconoce que he venido a verle, que hace pequeños gestos, cosas. Entonces dices: ¿quién es? ¿No? ¿Quién es esta persona? Entonces pensamos que la dignidad, que es respetar a esa persona, es sobre todo respetar a la persona que era cuando estaba cabal, cuando dejó por escrito su documento, aunque ya no se acuerde. Luego será difícil, ahora hay pues decidir si es el martes, el jueves, o por qué no el mes que viene, dado que tampoco muestra, sí, pero bueno, eso será también un papel del representante, de los representantes de la familia, allegados, etcétera. Pero sí que es una situación difícil porque es donde el concepto de muerte voluntaria se pone entre comillas. Voluntaria, no, es muerte por una voluntad anticipada que ya no existe. Y entonces esto va en contra
de nuestra propia naturaleza de poder cambiar, de poder contradecirnos. Bueno, todos nos contradecimos, tenemos nuestras contradicciones, pero claro, ante una situación extraordinaria como es la pérdida de capacidad, que es irreversible, que es progresiva, que va acompañada de dependencia, también hay que atender a aquellas personas que pensamos que así no, que los 3, 4, 5 últimos años para estar así, preferimos no vivirlos. Entonces, habrá que ir, bueno, pues caso por caso, como dices tú, afinando, ¿no? Por eso también. Nunca decimos matar, sino ayudar a morir, ¿no? Porque matar es como quitar la vida, ¿no? Parece que lo haces en contra de la voluntad, y ayudar a morir es como más exacto, ¿no? Refleja mejor el acto de la eutanasia, ¿no? ¿Vosotros tenéis mucha objeción de conciencia? ¿Tenéis algún problema con esto? ¿Lo preguntas personalmente? No, respecto a los profesionales. Hay muchos profesionales que objetan, se utiliza la objeción de conciencia como, bueno, de alguna forma para atacar la ley, o no hay mucha objeción de conciencia entre los profesionales, o eso no, o ese dato no lo conocéis. Sí, no, seguro hay muchos médicos que no quieren hacer eutanasia directamente, que tienen objetos de conciencia por razones religiosas, por ejemplo, o porque no lo osan hacer, no se atrevan. Entonces sí, hay gente que tienen, profesionales que tienen objetos para eso. Y justamente también para eso está el Expertise Centrum, donde la gente puede ir cuando no les puede ayudar su propia médico cabeza. Lo que sí es, en efecto, lo que decimos, lo que dice el NFFE siempre también es, si habla a tiempo con tu médico, contale lo que quieres, contale lo que piensas, habla con el médico de vez en cuando sobre el tema, averigua cómo es su opinión sobre el tema, de que no al final, cuando estás al punto, te desengaña diciendo, no, pero yo estoy en contra de la eutanasia y no lo puedo hacer. Eso es siempre un consejo, hablarlo a tiempo, el tema, y el otro es al profesional, cuando tú sabes de que no quieres dar eutanasia, decilo al paciente también para que pueda anticiparlo y, por ejemplo, buscar otro médico. Claro. Sí, en las residencias de mayores también se puede hacer la eutanasia. Depende también de las ideas de las casas de ancianos. Hay los que realmente están en contra y no quieren que pase dentro de sus murallas, dentro de su edificio, y hay otros que no, que sí están en favor donde se puede hacer. Es diferente. Es diferente. Y luego las comisiones de evaluación, ¿no? Califican cada uno de los casos que llegan a este control posterior que tiene Países Bajos y que ha demostrado que es un modelo exitoso, ¿no? Porque solamente una de cada 1000 notificaciones se estima que no se han cumplido los requisitos legales de diligencia y cuidado, ¿no? Que dice la ley. Pero sin embargo no ha habido ni un solo caso, después de este juicio que ha sido absuelto, de homicidio. Es decir, que ese peligro, el mito de la pendiente resbaladiza, se demuestra que es completamente falso, ¿no? La asociación, la sociedad, sobre todo la asociación, ¿no? ¿Vosotros estáis satisfechos con la ley? Con la ley con respecto a esas comisiones. Sí, respecto a su funcionamiento y el control, sí. Depende un poco. En efecto, por el hecho de que hay
tan pocos casos que están juzgados como no suficiente, que no lo han hecho bien, digamos, el MFF dice que también podrías dejar las comisiones afuera. Toch is toch zo, Dick? Het afschaffen van de RTA's? Nee, dat is niet aan. Nee, dat had ik even niet zo goed begrepen waar de discussie over is. Of wij tevreden zijn met de werking van de wet en vooral de RTA's. Wij zijn tevreden met de werking van de wet. Ja. No, el MFF está contento con cómo funciona la ley y el hecho de que hay tan pocos casos que como decís, ¿no? Que están juzgados como mal, lo afirma en efecto. Funciona bien. Estáis satisfechos con cómo funciona la ley, ¿no? Sí. Yo te plantearía en 2003, pues un año después de que entrara en vigor la ley, la asociación cambió su nombre de Asociación Holandesa para la Eutanasia Voluntaria a Asociación Holandesa para un Fin de Vida Voluntario, ¿no? Sí. Y amplió sus objetivos, ¿no? Promover el consenso social y la aplicación más amplia posible de la eutanasia, es decir, que la ley se cumpla y que sea lo más permisiva posible, garantizando lógicamente la voluntad de cada persona de morir de una forma reiterada. Nosotros ya sabéis que tal y como se ha redactado la ley, como decía antes, el sufrimiento de origen psicológico no entra, ¿no? Y bueno, esto va a ser una pérdida de oportunidad porque esto da pie a muchos debates muy interesantes, por ejemplo, sobre cómo está la salud mental en el Estado, qué recursos hay, por qué una persona se dirige a un médico, a un psiquiatra y le dice que quiere morir. Bueno, pues todo esto no va a ocurrir por ser demasiado prudentes, ¿no? La asociación promueve la aceptación social y jurídica de la muerte voluntaria en las situaciones que no están cubiertas por la eutanasia y trabajar por el reconocimiento del fin voluntario de la vida y de la ayuda para conseguirlo como un derecho humano. Es decir, desde el momento en que se aprobó la ley, la asociación amplió su horizonte y fue mucho más allá para hablar de disponibilidad de la propia vida sin estar asociada esta decisión a ninguna circunstancia de enfermedad. Asumimos, aunque hay algunas críticas en el movimiento mundial que son minoritarias, ¿no?, que el camino de Bélgica y sobre todo el de Países Bajos es el camino acertado en el sentido de que hay que regular la muerte voluntaria medicalizada, pero también sabemos que hay más cosas, ¿no? Entonces, allí ha surgido un movimiento que es la cooperativa y luego la ayuda a morir por vida cumplida para personas mayores que lo que quieren es no tener que recurrir al mercado negro de Internet para conseguir un kit de suicidio, sino que el Estado se lo facilite, ¿no? Ahora mismo, ¿qué retos de cara al futuro se plantea la MVV, ¿no? ¿Qué esperáis? ¿Qué creéis del futuro? Bueno, eso de tener una posibilidad para gente mayor a 75 años, bueno, digamos, no tengo que decir mayor, pero hay un propósito ahora, una proposición de ley ahora en Holanda, como para arreglar la eutanasia para gente que considera su vida como completa. Que tal vez no tiene una enfermedad muy grave, pero que está harto de vivir, digamos, teniendo su edad, teniendo sus problemitas, pero todo junto, les parece que la vida suya es completa y no quieren seguir más. Ahora dentro de la ley se puede obtener eutanasia,
pero es difícil y por eso uno de los partidos políticos, con ayuda del NFFE, ha puesto ahora una proposición de ley. Si va todo bien, dentro de los próximos 4 años más o menos se va a hablar de esa ley y vamos a ver si sale. Eso es uno de los retos del NFFE. Hablas de la cooperación, que se llama la última voluntad, me parece que eso sería así en español. Eso es una cooperación también, es una organización que nació del corazón del NFFE, digamos, que lucha para que la gente pueda obtener un remedio como para terminar su propia vida en propia voluntad, sin un médico, sin nadie, que pueda ir a una apoteca, digamos, y comprar ese remedio y tomarlo cuando quiera terminar su vida. En ese tema el NFFE ya no tiene la cooperación funciona aparte del NFFE. Sí, la cooperativa. Busca también, ellos sí buscan los límites de la ley y lo traspasan un poco también y están luchando para eso. Hay mucha gente, bueno, más que nada gente mayor, justamente en la revista que estamos produciendo ahora tenemos una pareja de 56, él 86, 87, que querían morir juntos porque han estado toda su vida juntos, tienen problemas de la edad, de no ver bien, no escuchar bien, de no poder moverse bien, de no poder pensar bien, y querían terminar su vida juntos. Lo han hecho, pero con un remedio que tenían que comprar vía internet, no sabiendo nunca 100% segura si es un medio que funciona, ¿no? Que te da una muerte, bueno, no se puede decir bien, bueno, una buena muerte. Y en ese sentido, eso es un reto también de que hay cada vez también más ancianos que dicen, yo ni quiero pedirlo a un médico, yo quiero hacerlo sola, es mi responsabilidad, es mi vida, yo quiero terminarlo completamente independiente. Claro, claro. Yeah. Sí, además me llamaba la atención que en el informe de 2019 había 17 parejas, es decir, 34 personas que murieron juntas, porque las dos independientemente cumplían todos los requisitos de la ley. El problema muchas veces es que cada persona tiene que ser examinada, como dice la ley, sí, y a veces no cumple los requisitos. Y claro... Sí, eso es digamos, realmente... vía la ley se puede también, pero es difícil porque ahí cada persona individual tiene que cumplir a las exigencias de la ley. Bueno, claro. Y el médico, porque no es el paciente que tiene que cumplir a la ley. Vamos a terminar y luego veremos si hay alguna pregunta de las personas que están viendo esto. Sí. Podemos ignorar los momentos que estamos viviendo de pandemia con este año 2020, bueno, que ha transformado, ha distorsionado nuestra vida y ahora en el 2021 de momento también lo va a seguir haciendo. Sí que a nosotros nos consultaron varias personas asociadas, hicimos un documento que se llama COVID Decisiones sobre el rechazo del tratamiento, hasta donde llegar, una decisión muy, muy difícil porque la neumonía,
enfermedad por COVID en principio es potencialmente curable. Entonces, en primer lugar, ¿qué está pasando? O sea, nosotros creemos que el COVID no es una causa para solicitar una eutanasia por esta duda sobre la irreversibilidad y porque bastaría con que tú rechazaras la medida de soporte vital para que murieras. Por lo tanto, casi que sería más rápido simplemente ejercer tu derecho a rechazar un tratamiento, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado durante el 2020 y actualmente con las personas que han solicitado una eutanasia y no tenían COVID, ¿no? Por sus enfermedades terminales? Y ya te hago la última pregunta para que lo enlaces, que tiene relación con la anterior, y es ¿en qué medida esta cultura holandesa de afrontamiento de las decisiones al final de la vida, de ir, como decíamos, pasito a pasito conquistando derechos, ha cambiado la cultura de la muerte y esto ha influido para bien en el afrontamiento de la pandemia por COVID, ¿no? Mm-hmm. Bueno, de casos de eutanasia, Dick lo sabe mejor, pero no se han cambiado mucho, porque dentro de todo los médicos siguieron con su trabajo y siguieron tratando gente y también dando eutanasia a gente. En ese sentido, no cambió, el COVID no cambió mucho a esa situación. Lo que sí, la gente que ya está un poco acostumbrado a pensar sobre su muerte y hasta dónde quiere vivir y hasta dónde quiere, hasta dónde quiere vivir, esa gente también pensó sobre la pregunta, ¿qué pasa si yo tengo el COVID y me tengo que ir a un intensive care? ¿Lo quisiera o no lo quisiera? Porque todo el mundo sabe de que, lógico, el IC y más que nada estar con tubos para respirar le hace mucho daño al cuerpo, al ser humano, y más cuando tenés más que 80 años, por ejemplo. Entonces, hay gente que ancianos, pero también otros, que han dicho, si yo tengo COVID, no quiero que me entregan al hospital. Y se puede, porque una de las cosas que están dentro de una otra ley es ahora no tengo, eso es la palabra que no lo busqué, pero es que negas a un tratamiento médico, de un médico. No estás obligado a recibir un tratamiento medicinal. Podés decir, yo no quiero. Y en ese también en los casos del COVID, uno puede decir, yo no quiero que me traten. Entonces, eso sí pasó, de que había gente que decían, que lo hablaban dentro de su familia y dijeron, chicos, hijos, hijas, cuando me pase esto, no me dejan ir al hospital, déjame morir tranquilamente en mi casa. Want hij vraagt ook naar de Nederlandse situatie. Wij zijn heel erg van zelfbeschikking en autonomie, hè? Ja. Vooral die babyboom-generatie. Ja, eso más que nada la generación del baby boom de los años 60, 50, 60 por ahí, son muy de autonomía y de decidir sobre su misma vida, sobre su cuerpo, sobre todo, también sobre su muerto, ¿no? Entonces, y más que nada esa generación,
lo tiene bastante fuerte eso. Claro. Y me preguntan por el chat, ¿la sociedad en los Países Bajos conoce su derecho a la eutanasia? La sociedad en general, ¿la gente conoce la ley, conoce sus derechos? Sí. No, en ese sentido, casi todo el mundo lo sabe. Y es así desde la persona que ha estudiado en la universidad hasta la persona que no ha tenido 4 años de escuela. La gente lo sabe. Lo que no sabe siempre es cómo funciona exactamente la ley. Entonces, de eso pueden surgir situaciones donde una persona, un paciente dice al médico, se terminó la vida, dame una inyección y terminalo, porque ya está. Bueno, y la cosa no va así, realmente. Tal vez en el extranjero a veces piensan de que en Holanda solo tenés que decir yo quiero eutanasia y lo tenés. No es nada para el estilo, porque es un proceso con mucho cuidado y mucha diligencia. Entonces, pero de vez en cuando la gente los pacientes no lo entienden. Dicen, sí, yo quiero. Y bueno, tengo que tener una charla con el médico y después con el scanner y después tal vez con otro. Y hasta casi no tienen la paciencia como para ir por el trayecto, ¿no? Pero sí, la mayoría de la gente está al tanto. ¿Y tú sabes más o menos, después de las campañas que ha hecho la NVV del testamento vital, qué porcentaje de la población ha firmado su documento? Eso no, procent no, Dick, weet jij dat hoeveel procent van de Nou, mensen? hooguit 20. Es poco, a lo sumo 20%, una cosa así. Sí, bueno, nosotros tenemos menos del 1%, o sea que sí, Bueno, 20%. pero igual también eso es una cosa que también lo hablamos entre nosotros de vez en cuando también, porque justamente en la revista esta vez tenemos también una historia de un artículo de una señora que está que ya 8 años sabe de que se va a morir, que tienen una enfermedad muy severa, pero ella, digamos, cada día todavía cambia de idea sobre eutanasia. Entonces, un testamento vital es también una cosa muy difícil. Hay gente que puede pensarlo muy bien y sabe muy bien qué es lo que quieren en el futuro, y otros que dicen, I go with the flow, digamos. Claro, ya veremos, ya iremos viendo. Y Sí. luego una cuestión práctica, ¿no? Desde el momento en que una persona le dice a su médico que quiere morir, ¿cuánto tiempo pasa para que se gestione esa solicitud, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en venir el médico consultor, en hacer el segundo informe? ¿Cuándo está disponible esa persona? Yo creo que no hay un promedio para eso. Yo creo que es muy diferente, puede ser, porque, digamos, si tú tienes un cáncer y estás muy, 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 muy mal y todo el médico y todo el mundo está convencido de que te quedan un par de semanas más, pero con mucho dolor y mucha angustia, etcétera, en un par de días se puede hacerlo. Si tu médico cabecera te conoce bien y sabe lo que tú quieres y qué es tu posición en eso, ¿no? En otros casos, por ejemplo, con problemas psiquiátricas, es mucho más difícil, y ahí puede durar 1 año, 2 años, 3 años de vez en cuando. Entonces es muy distinto, muy diferente cuánto tiempo dura. Pero nunca va rápido. Pero nunca, bueno, menos en el caso No. de que es un cáncer terminal y se sabe de que solo faltan
un par de días con mucho dolor y mucha angustia. Y como digo, que el médico siempre conoce bien al paciente y sabe lo que quiere. Sí, la cuestión es que la gente tiene que saber, las personas tienen que saber que no lo pueden dejar para el final, porque entonces no va a dar tiempo. Es decir, que si realmente tienes claro que quieres morir, tienes que empezar a gestionarlo, aunque la decisión la tomes después de todo el proceso de autorización, la tomes con tiempo. En España se ha hecho de tal forma que puede tardar de 30 a 45 días. Entonces, las personas tienen que saber, si tienen clara en la cabeza que quieren tener ese botón, que tienen que tener esa puerta de emergencia por si acaso, pues empezar a gestionarlo en el momento en que cumplan los requisitos para cuando ellos decidan o no decidan, porque puede haber casos en los cuales tengan la autorización y al final, bueno, pues por las circunstancias de la vida y de la enfermedad se mueran de forma natural. Para poder tener esa opción hay que dar tiempo para poder gestionarla, ¿no? Sabíamos que 1/3 de las peticiones en Países Bajos era rechazada, pero que luego llegó a haber un momento en el que 1/3 es que no daba tiempo, porque se morían durante el procedimiento mientras que venía el segundo médico, porque se pedía muy, muy al final. Y digamos que no hay que dejarlo para el último momento, ¿no? Sí. Luego, me preguntan, yo creo que en Países Bajos no, aquí en España también en esto somos diferentes por nuestro origen católico. Se está haciendo una campaña para que los profesionales objeten. Tenemos una experiencia muy negativa con la ley del aborto, en la cual la objeción de conciencia se utilizó como una herramienta política de boicot a la ley, ¿no? Ha habido hospitales enteros, comunidades autónomas enteras, grandes territorios, que ha habido una objeción masiva, de tal forma que el aborto se ha realizado hasta hoy en sitios privados, concertados, pagados por la Seguridad Social. Entonces, ¿sabéis si yo creo que la objeción de conciencia en Países Bajos, por lo que tú has comentado, es muy minoritaria, pero necesitan apuntarse en algún sitio, necesitan hacer una declaración pública? ¿Es para todos los casos de eutanasia o solamente es caso por caso? ¿Sabes cómo funciona esto? No entiendo la pregunta, Fernando, no entiendo la pregunta. Si hay médicos que objetan a cualquier petición de eutanasia, porque diríamos, habría como una objeción genérica y sería: yo no voy a ayudar a morir, no voy a poner una inyección letal a ninguna persona, ni le voy a dar un frasco con un pentobarbital, o yo no lo voy a hacer con esta persona porque no creo que esté bien, con esta persona en concreto, ¿no? Por sus circunstancias, sería una genérica u otra caso por caso, ¿no? Creo, también hay una diferencia importante, y es que en Países Bajos los documentos repiten muchas veces que la eutanasia no es un derecho, sino que es una opción a la que se llega de mutuo acuerdo. Entonces, en el momento en que no hay mutuo acuerdo, en realidad da igual objetar que no objetar. Si el médico no quiere, no lo hace y ya está, ¿no? Exacto, sí. Claro. Por eso también es cuestión de hablarlo a tiempo con tu médico cabecera. Tenés que saber cuál es su opinión. Si esa persona es de principio que no lo quiere, en general no lo quiere porque Dios lo prohíbe en su idea, eso puede ser. Y la otra es en individuos, y eso es siempre, un médico no puede decir de antemano, sí, te lo voy a dar. Y digamos, tienes que llegar a la situación donde, y ahí el médico se puede convencer de que sufrís insoportable, sin perspectivo, digamos, que son las condiciones de la ley. O sea que sí puede decir de antemano, no lo quiero hacer porque estoy en contra principalmente, pero no puede decir, y puede ser principalmente
estoy abierto para la solicitud y lo voy a tomar muy en serio y después veremos, porque... Claro. También no hay que aclarar, sí, claro, hay que decir. aclarar para las personas que nos ven que el sistema sanitario es muy diferente. Es un sistema mixto, público-privado, donde cada persona elige el médico que quiere para que sea su médico de cabecera dentro de su territorio, lógicamente. Tenemos elección libre también para el médico cabecera. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tu médico no lo quiere hacer porque es católico y no lo quiere hacer, basta, podés buscarte otro médico. Claro, y en España no, en España hay centros de salud donde están agrupados médicos y enfermeras. Tú tienes la posibilidad de cambiar de médico, pero no de elegir el médico. Es un concepto distinto, ¿no? Y vamos a intentar que en la eutanasia las personas puedan elegir al médico que quieran, sea de su centro de salud o de cualquier otro, ¿no? Nos preguntan qué papel juega la enfermería en la eutanasia. No juega un papel. En el sentido, no juega un papel en juzgar o aconsejar, lógico, sí, en el tratamiento del paciente, y tal vez confía mucho al enfermero o la enfermera y por el hecho que la ve cada día, habla y discuta y habla sobre sus pensamientos sobre el tema, pero de por sí no tiene un papel. Solamente en el Expertise Centrum usan un team que siempre existe de un médico y una enfermera. Y juntos juzgan si están todas las condiciones de la ley en puesto. Pero más que nada por poderlo discutir con dos personas. No es, de por sí es el médico que está nombrado en la ley, no una enfermera o otra persona. Y nos preguntan ahí alguna perspectiva de género en la eutanasia, en el sentido de que hombres y mujeres perciban de una manera diferente el ejercicio de este derecho? No creo. Dick, is er een verschil tussen het aantal vrouwen en mannen wat euthanasie krijgt? Is daar een groot verschil? Nee, wel op hogere leeftijd, omdat er meer vrouwen worden ouder dan mannen in Nederland. Ja. No, en general no, solamente que la mujer, hay más mujeres viejas que hombres viejos porque viven más tiempo, y por eso a esa edad hay un poco más eutanasias de mujeres que de hombres, pero de por sí no hay diferencia. No. Luego nos preguntan por quién financia, quién paga el grupo de expertos en eutanasia, el centro de expertos en eutanasia. Por lo que yo sé, pues como cualquier acto médico, hay unas compañías aseguradoras que pagan los honorarios al médico según un acto médico, ya sea una visita a domicilio. Sí, en el principio el NFFE subsidió a la organización, pero ahora está independiente, y me parece ahora que el seguro lo paga, ¿no? Ja, is gewoon verzekerd. Ja. Es el seguro de las enfermedades, el seguro social. Sí, el seguro médico, como si paga tu médico de cabecera o paga tu... Sí, lo que sea, sí. paga eso también. Yeah. Sí. Y es una organización privada. Sí, es una privada, ¿no? De Expertise Centrum is een privé organisatie. Ja, sí. Niet van de overheid. Nee. No del gobierno ni nada por el estilo, es independiente. Muy bien, pues hasta aquí han llegado las preguntas. Creo que ha sido muy interesante. Hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo de vosotras y de vosotros sobre cómo ir caminando, cada uno con sus peculiaridades, ¿no? Y pues muchas gracias a Dick por estar respaldando, ¿no? De nada. Que le ha dado mucha tranquilidad a Els, que la has hecho fenomenalmente bien, ¿no? Se ve que
que aprovechaste el tiempo para aprender español. Y muchas gracias a todas las personas por acompañarnos. Así que hasta otra, de verdad, gracias de corazón. De nada, fue un placer. Gracias a todos. Chao. Chao. Is er nog een napraatje of niet? Of, Ja, we zitten er nog in, volgens mij. Er zijn allemaal mensen nog. Ik weet ook niet of ze nu al... gracias a los tres, fantástico. Ik zie nu nog allemaal comments voorbij komen. Ja. Bueno. Zullen wij ophangen, Dick? En dan nog even bellen? ¿Podemos terminar, Fernando? Sí, hemos terminado porque las preguntas se repetían y ya lo habíamos hablado. Entonces yo creo que es mejor, como luego esto lo colgamos en YouTube, pues es mejor acortar que no alargarse mucho tiempo, que luego no hay quien lo pueda ver, ¿no? Entonces mejor era, yo creo, 1 hora y 10 minutos. Podemos ayudar que den una llamada y podemos... Y nada, cuando superemos esta pandemia, a ver si podemos invitaros a cenar un día por aquí, por Madrid, o por la costa, o donde vayáis. En FFE así ven así se pueden informar más todavía. Eso es, estupendo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. Nou, dat heb je goed gedaan.